Hola amigos, bienvenidos a su programa de Reavivados por su palabra. Hoy estaremos estudiando el libro de Jueces capítulo 15, pero antes de entrar en nuestro estudio, presten atención porque la siguiente información es muy importante. Próximo viernes vamos a estar haciendo un en vivo, el viernes 2 de agosto vamos a estar haciendo un en vivo junto con el pastor Jonathan Márquez, donde vamos a estar resolviendo inquietudes, sea del estudio de la escritura, de lo que llevamos hasta ahora en este programa, y también inquietudes de la lección de escuela sabática. Así que estén muy pendientes porque el viernes vamos entonces a tener un en vivo. Pero no es la única noticia que les tengo para hoy. Además de eso, no se les olvide suscribirse al canal de Iglesia 2.0. Acá abajo en la descripción del video va a estar disponible el link que los va a llevar al canal de Iglesia 2.0. ¿Por qué razón es importante que ustedes se suscriban a ese canal? Porque la lección de escuelas sabáticas del viernes 2 de agosto no va a estar en el canal de BioChannel, va a estar en el canal de Iglesia 2.0. Además, uno de estos días, no les voy a decir cuál para mantenerlos en expectativa, pero uno de estos días el estudio de Reavivados por su palabra tampoco va a estar en BioChannel, sino que también por ese día solamente se va a ir a Iglesia 2.0. Así que es muy importante que ustedes vayan al canal, le den suscribir y estén pendientes de los contenidos que allí se van a estar colocando. Además de estos días donde vamos a hacer esto, se le conoce como un crossover, ¿no? Así que estén muy pendientes de esto. Vamos hoy a continuar entonces nuestro estudio con el libro de Jueces capítulo 15. Vamos a orar para iniciar. Apreciado Señor, ayúdanos hoy a ver el cómo cuando tu Espíritu está en nuestra vida, los problemas y las dificultades empiezan a verse desde otra perspectiva y desde otra óptica. En el nombre de Jesús, amén. En Jueces capítulo 15 nosotros tenemos un asunto muy interesante. Recordemos que en el capítulo 14 dijimos, Sansón toma una mala decisión, pero Dios es capaz de utilizar la mala decisión para cumplir su propósito. ¿Cuál era el propósito de Dios? Derrotar a los filisteos. Entonces vamos a ver a lo largo del capítulo 15 cómo Dios, debido a la decisión que toma Sansón, enruta a Sansón para que él sea capaz de estar con los filisteos, y al estar con los filisteos, entonces él pueda derrotarlos, y de esta forma se cumple el plan de Dios, ¿no? Entonces vamos aquí a ver el desarrollo de lo que estudiamos en el capítulo 14. Además les dije que en el capítulo 14, el último versículo, nos deja con una intriga narrativa que es la que se va a resolver hoy, porque el texto dice que la esposa de Sansón fue entregada a uno de los que habían acompañado a su boda. Es decir, que los padres de la esposa de Sansón la tomaron, le dijeron, ya no vas a estar con Sansón, te vas ahora a ser la esposa de esta otra persona. En el versículo 1 dice que pasado algún tiempo, durante la cosecha de trigo, Sansón tomó un cabrito y fue a visitar a su esposa. Voy a la habitación de mi esposa, dijo él. Pero el padre de ella no le permitió entrar, sino que le dijo, yo estaba tan seguro de que la odiabas que se la di a tu amigo. ¿Pero acaso no es más atractiva su hermana menor? Tómala para ti en lugar de la mayor. Sansón replicó, esta vez sí que no respondo por el daño que causa a los filisteos. Dice que cazó a 300 zorras, las ató cola en cola con parejas, entonces hizo 150 parejas y a cada pareja le amarró una antorcha. Le prendió fuego a las antorchas y soltó a las zorras por los sembrados de los filisteos. Así incendió el trigo que ya estaba en gavillas y el que todavía estaba en pie junto con los viñedos y olivares. Cuando los filisteos preguntaron quién hizo esto, le dijeron Sansón, el yerno del Tignateo, porque éste le quitó a su esposa y se la dio a su amigo. Los filisteos fueron, la quemaron a ella y al papá, pero Sansón les dijo, puesto que actuaron de esta manera, no pararé hasta que me haya vengado de ustedes. Y los atacó tan furiosamente, dice que causó una tremenda masacre. Y luego de esto se fue a vivir a una cueva que está en la peña de Etán. Entonces miren cómo uno de los elementos claves para debilitar y derrotar un pueblo es cuando le cortas el suministro a la comida. Cuando hay una guerra, o había una guerra sobre todo en el mundo antiguo, y las ciudades, por ejemplo, estaban amuralladas, lo que hacían los ejércitos era que se ubicaban en las puertas y esperaban a que el tiempo pasase. Claro, las ciudades procuraban tener reservas de alimentos, y entonces reservas de alimentos en los tiempos de guerra pues servían para mantenerse allí, sostenerse durante ese tiempo. Sin embargo,
esas reservas llegaban al punto donde se acababan. Y cuando se acaban las reservas era donde empezaban estos relatos que vamos a leer por allá en Jeremías, Isaías, donde las mamás cocinaban a los hijos, las vecinas se robaban al hijo de la otra para poder matarlo y tener alimento. ¿Sí? Porque empezaba el hambre. Y de hecho en la guerra, muchas veces en este tipo de guerras donde se sitiaba una ciudad, moría más gente por el hambre que por la guerra. Entonces, la comida era un elemento importante para desestabilizar a una nación. Entonces, Dios quería desestabilizar a los filisteos y quería vencerle a los filisteos. Entonces, miren cómo la decisión de Sansón de casarse con esa muchacha que no le convenía terminó siendo la excusa para que Sansón, debido a la afrenta que él percibe que se le hace cuando se le quita a su esposa, termina entonces haciendo este asunto con las zorras y termina incendiando todo el trigo y dice el texto, los viñedos y olivares. Cuando ustedes lean el Antiguo Testamento tienen que tener en cuenta que la comida se compone básicamente de 3 elementos. De vino, de trigo para hacer el pan y del olivar estamos haciendo referencia al aceite de oliva. Esos 3 ingredientes son los ingredientes básicos de la dieta de los pueblos del Antiguo Testamento. Aceite de oliva, pan, vino. Entonces el versículo nos dice que lo que hizo Sansón con las zorras fue que les atacó las 3 fuentes principales de alimentos de los filisteos. Y entonces al desestabilizar los alimentos de los filisteos, ya se estaba preparando el camino para ahora la derrota militar de los filisteos. Que de paso, hasta la porción que leímos, nos dimos cuenta que Sansón, dice el texto, ataca a los filisteos y causa una tremenda masacre. Entonces ya empieza Sansón a desestabilizar a los filisteos, obviamente Dios trabajando a través de Sansón. Pero ¿por qué ocurre esto? Esto ocurre porque la esposa de Sansón se les da a otro. ¿Pero por qué ocurre esto? Porque Sansón tomó una mala decisión. Entonces en el capítulo de ayer decíamos, Dios es capaz de tomar una mala decisión y transformarla en algo que pueda al final terminar cumpliendo su plan. Y aquí entonces vemos la manera en que esa mala decisión de Sansón, Dios la aprovecha para empezar ahora a atacar a los filisteos. Después de la masacre, obviamente, era natural asumir que los filisteos iban a querer vengarse de Sansón. Entonces lo iban a buscar. Y Sansón lo que hace es que se oculta en una cueva, en la peña de Tan, dice el texto. Entonces los filisteos suben en guerra hacia Judá. ¿Por qué? Porque los filisteos estaban al sur de Judá. Y los hombres de Judá preguntan, ¿pero ustedes por qué vienen a luchar contra nosotros? Nosotros no hemos hecho nada. Y entonces dice el texto, hemos venido a tomar a prisionero a Sansón para hacer lo mismo que él nos hizo a nosotros. Entonces dice que 3,000 hombres de Judá descendieron a la cueva en la peña de Tan y le dijeron a Sansón, mira, ¿por qué nos hiciste esto? ¿No? O sea, tus acciones ahora tienen una repercusión no solo de corte individual, sino también de corte grupal, porque ahora nosotros, la tribu de Judá, vamos a vernos afectados por esto que tú hiciste, porque ahora ellos van a querer destruir nuestro trigo, porque ellos van a querer destruir nuestras uvas, ¿sí? O sea, ellos van a querer hacer lo mismo que tú les hiciste a ellos, ahora ellos van a querer hacerlo con nosotros. Entonces ellos le dijeron, mira, nosotros venimos a buscarte para entregarte. Y entonces Sansón le dijo, bueno, está bien, pero solo que no me vayan a matar ustedes. Y le colocan las sogas y cuando lo están sacando y los filisteos ven que viene Sansón, empiezan a dar gritos de victoria. Dice el texto que en ese momento el Espíritu del Señor vino sobre él con poder y las sogas que ataban sus brazos se volvieron como fibra de lino quemada, ya que se separaban fácilmente. Y las ataduras de las manos se deshicieron. Él tomó una quijada de burro y con ella mató a 1,000 hombres. Cuando terminó de hablar, dice, arrojó la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Lehi. Como tenía mucha sed, clamó al Señor, tú le has dado a tu siervo esta gran victoria, ahora me va a morir de sed. Y entonces Dios abrió, dice, la hondonada que hay en Lehi y de allí brotó agua. Sansón la bebió, recobró sus fuerzas y se reanimó. ¿Qué lecciones tiene para nosotros entonces el capítulo 15 del libro de Jueces? 2 en particular. 1. Cuando el Espíritu de Dios está sobre una persona y el Espíritu de Dios está sobre la persona correcta en el momento correcto, Dios hace cosas maravillosas. Mira que Sansón estaba llegando al camino de Lehi. Y solo cuando Sansón va llegando al camino de Lehi es que el espíritu le rompe las ligaduras. ¿Por qué? Porque en ese momento están los filisteos concentrados
en un solo sitio, y además de eso habían sido descuidados, porque ellos dijeron no tenemos que preocuparnos. Sansón viene atado con cuerdas, pero fue ese descuido lo que Dios aprovechó para que Sansón entonces tomara una quijada y matara a 1000 filisteos. Bueno, nuevamente vuelvo, insisto, que cómo Dios a través de las decisiones erradas de Sansón lo lleva y aprovecha las consecuencias de sus decisiones erradas para que él pueda tomar y entonces desestabilizar a los filisteos, y de esta forma Dios pueda seguir cumpliendo su plan. Entonces el Espíritu del Señor en el momento adecuado, con la persona adecuada, dará y equipará a la persona para cumplir con el propósito de Dios. La pregunta es, ¿eres tú la persona adecuada? Y si has estado esperando que Dios actúe a través de ti y que el Espíritu de Dios venga sobre ti para hacer algo grande, tú síguelo esperando, porque en el momento adecuado Él vendrá, y cuando venga entonces tú vas a darte cuenta de oportunidades únicas que solo en ese momento se podían dar y que solo a través del Espíritu Santo se podían aprovechar. En el campo del colportaje hay algunos que hablan de los encuentros divinos o de las citas divinas, que usualmente cuando sales a colportar tú sabes que te vas a encontrar con muchas personas, pero al final del día, cuando haces el recuento, dices, yo tenía que encontrarme con tal persona, porque cuando me encontrase con tal persona, yo tenía que darle tal mensaje a esta persona. Entonces, esos momentos, ¿no?, que existen en el colportaje, en realidad existen en la vida diaria. Cada día antes de salir de tu casa, di, Señor, yo quiero ser la persona correcta. Llévame a los momentos correctos para de esa forma poder reflejar tu gloria. El momento correcto para Sansón era llegando a Lejí. ¿Cuál es tu momento correcto? Tu momento correcto puede ser una palabra de bondad a una persona que la necesita. Puede ser una sonrisa a alguien que sencillamente está pasando un mal día. Puede ser un pedazo de pan para alguien que está pasando alguna necesidad. Puede ser sencillamente una ayuda que tú en ese momento no lo puedes discernir, no lo puedes anticipar, pero que Dios te puede usar. El momento correcto es el momento cuando Dios te puede utilizar para ayudar a otros y para servir a otros. El plan de Dios con Sansón era poder recuperar la gloria de Israel. El plan de Dios contigo es poder restaurar a tu hermano, a tu prójimo, a la imagen de Dios. La segunda lección que nos deja el capítulo tiene que ver con, al final dice Sansón se preocupa porque el Espíritu del Señor lo lleva, hace matar a 1000 personas y le da sed. Y entonces dice Sansón, ahora tengo sed, entonces me vas a dejar morir de sed. Yo creo que esto nos pasa muy frecuente en nuestras vidas, que llegamos, vemos la bendición, la mano de Dios actuando en nuestra vida con poder 1, 2, 3, 4 veces, 5 veces, y después, ante la más mínima dificultad, automáticamente se nos olvida el Dios grande que ya nos bendijo. Entonces aquí es donde yo miro, llego, pienso, reflexiono, donde cuán importante es mantener siempre fresco delante de nosotros lo que Dios hace por cada uno de nosotros. Porque de esta forma vamos a ir de victoria en victoria. No vamos a ir de victoria, derrota a victoria. No, vamos a ir de victoria en victoria. ¿Y cómo podemos ir de victoria en victoria? Con la seguridad de que no importa lo que la vida nos arroje, Dios siempre va a estar con nosotros para hacerle frente. No siempre la situación no siempre se va a resolver como yo quiero que se resuelva, pero lo que debo tener siempre la certeza es de que Dios va a estar conmigo, sea el resultado bueno o sea el resultado malo. Y cuando Dios está contigo, todo cambia, porque aun si es algo malo, tienes la certeza de que Dios está contigo y de que eso malo puede entonces Dios utilizarlo y transformarlo como bendición, como algo bueno, como hemos visto que pasó con la decisión de Sansón de casarse con la filistea. El lugar correcto, la persona correcta y el espíritu correcto. Y nunca te olvides de las cosas buenas que Dios ha hecho por ti en el pasado. Que Dios te bendiga.